escrita o bien habilitar el micrófono y podemos conversar. Somos pocos, ya me lo habían advertido los alumnos, que por ahí no han avanzado lo suficiente como para tener grandes dudas y estar en un momento de consulta. Pero yo preferí que si realmente hay dudas, las vamos charlando a medida que transcurre el tiempo y no 2 días antes del parcial, porque allí no aclaramos nada, porque no hay tiempo como para poder aclarar las dudas o tiempo como para madurar cada uno de los temas. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Perdón por lo de chicos, yo sé que son grandes, ¿no? Esto es un pequeño problemita profesional académico que tengo, ¿no? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Eh, Carlos, adelante. en el sentido de los gráficos, cuando rindamos, ¿tienen que ser exactos o se podría hacer así como una aproximación por el tema del espacio y esas cosas? ¿O nos Eh, sirven a nosotros para guiarnos más que nada? Mira, Carlos, yo te cuento, no les vamos a exigir exactitud en cuanto a exactitud milimétrica en los gráficos. Nosotros hasta ahora en esta unidad tenemos 2 gráficos típicos. El gráfico del tiempo, en el cual nosotros vamos a marcar exactamente el tiempo de vigencia de la operación. Es decir, si es una operación entera, marcaremos un periodo, y si es una operación subperiódica, marcaremos los subperíodos. Si yo tengo un papel cuadriculado y hago los gráficos más o menos aproximados, está todo bien. Lo que sí no podemos cometer un error en cuanto a estos gráficos, a marcar un sentido contrario de capitalización, por ejemplo. Yo entiendo que si estamos en la recta del tiempo, capitalizamos de hoy hacia el futuro. Esa es la idea. No podemos hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que sí, los gráficos deben ser completos. ¿Y qué significa completos? Yo les tiro a ustedes dónde están los errores. El principal error de ustedes, y que ya lo vienen arrastrando, inclusive de otros ciclos académicos y también de las matemáticas que le damos en la universidad, porque los profesores no son exigentes, no marcan el inicio de la operación. Yo necesito sí o sí o sí que ustedes marquen el 0. ¿Qué significa el 0? El lugar donde han colocado el capital. Es el inicio de la operación financiera. Marcamos el final. Todo lo que está debajo del eje, por decir así, del tiempo, está referido a tiempo. Estamos hablando de periodos, estamos hablando de subperiodos, estamos marcando días, meses, años, ¿sí? Todo lo que está debajo de ese eje. Todo lo que está por encima del eje del tiempo se refiere a capital, a pesos, a dinero. Eso es lo que se refiere. No aceptamos que se invierta el orden porque si no, no nos entendemos. Es decir, sí o sí, debajo del eje tiempo, sí o sí, sobre el eje capital, pesos, dinero. Y hay otra cosa, Carlos. Simplemente ahora estamos aclarando lo que es un gráfico del tiempo. En el gráfico del tiempo también vamos a hacer una flechita donde tiene incidencia la tasa. Eso es el último tema. Y en cuanto a los gráficos de coordenadas cartesianas, donde nosotros vemos exactamente el crecimiento del capital colocado, una vez más necesitamos que los ejes estén perfectamente identificados. ¿Qué significa? Donde se produce el corte de los ejes, vamos a poner 0, que es el inicio, vamos a marcar la ordenada al origen. ¿Ustedes saben lo que es la ordenada al origen? Porque eso también es importante. ¿Saben lo que es? Lo tienen que haber visto en las matemáticas que ya vieron, en análisis matemático. Sería la parte vertical, donde van las i, digamos. Perfecto, sería la parte vertical. Es decir, yo, Ahí ¿cómo iría el capital. identifico eso? Exactamente, Carlos. Yo un poco para aclarárselos a todos, la ordenada no es otra cosa que el segmento, la barrita que va entre el eje de las X
y el monto total del capital colocado. Pero no es un punto la ordenada, ¿no? Porque ese es otro problema. Vos metiste el dedo en la llaga al preguntar sobre los gráficos, pero hiciste muy bien en hacerlo, porque nunca lo aclaramos, porque nunca nos preguntan. Lo damos por sabido, por hecho. Entonces, el capital no es un puntito que discurre en el eje de las Y, sino que es una barra, es un segmento, va entre el origen, que es el cero, y el punto que representará el monto total del capital. De la misma forma, en cada momento que se produce la capitalización, muchas veces tenemos la tendencia o tenemos la costumbre de marcar la tendencia de capitalización con puntos, por hacerlo más rápido, o con una línea continua, que se los puedo permitir, no tengo problema. El tema está en que la línea continua, o sea, necesariamente la curva que representa la capitalización, está marcando una tendencia, si es continua, porque lo normal es que nosotros trabajemos en el campo discreto y tendríamos que aplicar la barrita en cero, que es el capital de inicio, la barrita en 1, que es el monto o capital final logrado en 1, la barrita en 2, que es el monto o capital final logrado en 2, y así sucesivamente. No sé si eso está claro. Por ahí, si marco una continuidad, es decir, una curva continua, me da la idea de que estoy trabajando no en el campo discreto, sino estoy trabajando en el campo continuo, que la capitalización se está produciendo a cada instante de tiempo. No sé si así lo entienden y no sé si así quedó claro. Sí, profe. Fantástico. Si hay alguna otra pregunta, inclusive sobre el mismo tema, no hay problema, podríamos conversarla. Y si hay otra consulta, lo mismo. Profesor, buenas. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quería hacer una consulta teórica. No Sí, sé si me permite compartir, así se la muestro a Filmina al profesor EGAP y le sí, digo, sí, cómo no, cómo no. Ya te dejo, te hago anfitrión para que puedas compartir la filmina que vos querés preguntar. Fantástico. Ya podés hacerlo, Facundo, si querés. ay, no sé si la ve. Sí, 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 la estoy viendo bien. Si Eh, querés agrandarla, de alguna forma podrías hacer un clic en la copita que está en la barra de abajo a la derecha. Ahí, exactamente ahí, así. Y haces clic, eso es. Ahora ya está, se ve perfecto. Creo que todos pueden verla, ¿es así? Sí, sí se está viendo bien. bueno, profe, mi consulta era Sí, respecto de las integrales definidas con sí. con el logaritmo, digamos. ¿Cómo define? O sea, mi duda es cómo desaparece la D, la D, digamos, en esa Mira, integral. yo te comento cómo viene la mano. Estamos haciendo análisis específico de lo que son las integrales, y en este caso la D me está marcando una integral definida entre 0 y n Sí, del diferencial del logaritmo neperiano de la función. Es decir, cuando yo aplico directamente, la D va a desaparecer. Vos fíjate que cuando yo aplico las propiedades del cálculo de la integral, la D que está fuera del paréntesis, perdón, del paréntesis, queda armada como la diferencial de t, que es el límite de la función, por, discúlpame, el delta de t, que es el límite de la función, por la diferencial de t. Y cuando resuelvo, no me queda otra cosa más que el logaritmo neperiano de la función en el punto t específicamente. Es decir, esto es muy teórico, y yo te cuento algo. Jamás nosotros hemos manejado esta fórmula para lograr explicar la capitalización en la instantaneidad, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos preferido armar
la idea de la capitalización, primero en el campo discreto, y segundo con la formulita que nosotros hemos planteado, que yo he planteado en mi librito, que vos lo tenés que tener, lo tenés que tener a mano porque lo teníamos en la plataforma, o si no, te fijas en la plataforma y dice análisis de la fórmula de Laurent. Te pido que la mires porque es mucho más fácil, porque trabajamos con diferenciales del tiempo y diferencial de capitalización en cada uno de los momentos para poder explicar exactamente lo mismo. ¿Se entiende eso? Un Profe, poco, esta fórmula nosotros no la pedimos y realmente no quiero que se compliquen porque trabajar con las integrales y todo por ahí les puede ser un poco más difícil, y lo que me interesa es de que ustedes lleguen a entender el concepto de la capitalización y no enredarse con la fórmula. Esa es la idea. Creo que había una pregunta de María. profe, Sí. yo con Facundo y otra Sí. compañera más también vimos el librito y ahí él, no sé, Sí. él lo tiene para compartir también, creo. Sí, teníamos una duda justo en esta Ahí, parte. en Qué esa parte, maravilla. con... Lo ¿Por qué veo dice más? conocido, María, el libro que me están presentando acá. Sí. Bueno, la idea era, no sabíamos por qué iba el A. O sea, cuando dice más A, no lo terminábamos de entender, porque acá como en la filmina, ese E elevado a la alfa no estaba, entonces como que no lo terminábamos de entender. Perdón, María, es delta, ¿no? E elevado a la Delta. delta de t, Alta. delta de Sí, t, más a. Ese a que yo estoy ese A. planteando allí no es otra cosa más que un valor fijo, un valor constante que pudiera suceder cuando el monto no es igual a 1. Pero te ruego que no le des bolilla al tema de la A, perdón por el término, no es muy académico no darle bolilla, no tiene Ok. importancia, quiero decir, ¿sí? Es decir, Sí. a mí me gustaría que se queden con E a la delta de t, que yo creo que allí sí está expresado el monto continuo perfectamente. La constante no tiene mucha importancia dentro del análisis, es Ah, simplificarlo un bueno. poco. Porque si no, lo demás sí lo entendimos, pero no entendíamos por qué era esa A, y ahí como que no Sí, cerraba. es una constante simplemente en el desarrollo de la continuidad. Sí, eso es todo, eso es todo. No tiene mucha importancia eso, así que me gustaría que lo dejen de lado, ¿sí? Bien, y yo tengo otra pregunta. Sí, O cómo sea, no. la tasa neperiana y la tasa efectiva instantánea, o sea, ¿cuál es la diferencia? Qué buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo no sé si ustedes deben haber visto dentro de la plataforma también las pantallas que yo tenía en cuanto a la exposición de mis clases. Yo quiero mostrarles, a ver si puedo compartirlas. Quisiera compartir esas pantallas, a ver si puedo. Discúlpenme un segundito, ahora sí, vamos a ver si puedo. No sé si están viendo la pantalla, sí sale. Sí, Sí, profe, profe, sí sí se se ve. ve. Fantástico, fantástico. Entonces vamos a tratar de pasarlas porque hay una diferencia tremenda en la parte práctica, no así en la conceptualidad. Yo les explico cómo viene la mano. Yo quiero que lo miren acá. A ver dónde tengo 2 segunditos más. Ténganme paciencia. Ahí estamos. Nos vamos a quedar con esta pantalla. Fíjense ustedes que aquí tenemos 3 curvas de capitalización. Todas parten del mismo capital colocado al inicio. Ese capital es un peso. Si voy a capitalizar con una tasa entera que tiene vigencia o que tiene aplicación en el periodo, tengo 1 más i. De eso se acuerdan, ¿no? O sea, ¿qué estoy tratando de hacer? Nada más que plantear cada una de las curvas. Luego, si trabajo en forma subperiódica, ustedes van a ver las ordenadas en 1, en 2, en n, y se van a dar cuenta que el monto ha crecido. Ese monto lo hemos logrado con una capitalización subperiódica y con una tasa proporcional. En el último de los casos, en la curva superior, esa curva superior hace que los subperiodos sean tan chiquititos, que se produce, nosotros siempre dijimos que a mayor cantidad de subperiodos,
mayor es el monto final logrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No sé si me están escuchando, eso me preocupa. Sí, 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 se lo está escuchando, profe. Y sí se Fantástico. entendió también. No, sí, fantástico. Lo que pasa es que por ahí quiero, me falta, ustedes, discúlpenme, pero me falta el contacto directo con ustedes y la verdad que por ahí creo que estoy hablando solo. Entonces, por ahí abran los micrófonos y no tengan miedo en contestarme a las preguntas. Eso va a ser bueno. María decía, ¿qué diferencia hay entre lo que es la capitalización con delta y con i? Es decir, una tasa instantánea con una tasa neperiana. El concepto es el mismo. La realidad es que yo divido el periodo en infinitos subperiodos de tiempo. Esos subperiodos de tiempo son instantáneos, decimos nosotros, porque son tan chiquititos que yo no les puedo decir siquiera que la capitalización se está produciendo necesariamente segundo tras segundo. No, se está produciendo en una milésima de segundo, en una millonésima de segundo. No hay un espacio entre capitalización y capitalización. Por eso yo hablaba que las curvas, cuando son continuas, como las que ustedes ven en la pantalla necesariamente, están explicando una capitalización en el campo continuo, están explicando la instantaneidad. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo achico los subperiodos a tal extremo, lo voy a lograr un monto o capital final, que es el que yo tengo acá. Al final, que es la última curva, es el máximo monto que yo voy a obtener. Y ese máximo monto se explica con la capitalización instantánea. Y esa capitalización instantánea necesariamente me va a dar un modelo matemático que va a ser E a la I. E a la I es el modelo matemático teniendo en cuenta específicamente el trabajo subperiódico. Ahora, si yo quiero capitalizar de una sola vez y lograr idéntico monto dentro de esta estructura de instantaneidad, ¿qué tengo que hacer? Buscar una tasa entera y que esa tasa entera refleje o explique esa capitalización en el periodo. ¿Y cuál tasa va a ser? Va a ser I''. Evidentemente que esta es la lógica del estudio de la teoría del interés. Esta es la lógica. Pero sucede otro problemita. Alejémonos de eso. Alejémonos de eso. Recuerden, por favor, de que a mayor número de subperiodos, mayor será el monto. No se olviden nunca de eso. ¿Qué pasa cuando hago otro análisis? Y ahora sí, miren ustedes la primera curva, la curva que explica la capitalización periódica con tasa nominal. Estamos en la primera curva. El monto logrado va a ser el monto que está explicado por la ordenada en 1. ¿Sí? Decíamos nosotros que la capitalización era entera. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el razonamiento? O sea, teóricamente me alejo del razonamiento anterior, que era la base de la teoría del interés y que explicaba todo el proceso de tasas y todo lo que es todo lo que son las herramientas teóricas que nosotros explicamos. Ahora nos salimos de eso, vuelvo de nuevo, pero dentro de la primera curva, ¿qué hago? En vez de capitalizar en forma entera, quiero capitalizar en forma subperiódica, pero con una condición. Capitalizar en forma subperiódica con la condición de lograr idéntico monto que el logrado con la aplicación de la tasa periódica. ¿Cuál? La tasa nominal anual. Entonces, si yo quiero lograr idéntico monto, pero trabajando en forma subperiódica, voy a estar necesariamente trabajando debajo de la curva de la tasa nominal. Y allí va a surgir otro factor de capitalización, que nosotros le llamábamos 1 más I sub P elevado a la P. Decíamos que este es un factor de capitalización con tasa equivalente. La tasa equivalente explica el proceso subperiódico, pero no lo muestra. ¿Por qué digo esto? Porque la tasa equivalente es una tasa que tiene una figura como si fuera una tasa entera.
Fíjense ustedes que las tasas que reflejan la capitalización subperiódica necesariamente son fraccionarias y por eso se llaman proporcionales. Entonces, en este caso, si yo quiero lograr una capitalización subperiódica y obtener al final del periodo necesariamente el mismo monto que con tasa entera, tendré que buscar un factor de capitalización con tasa fraccionaria. Y allí sí surge la tasa convertible, y que ustedes la van a ver en el segundo factor de capitalización que está igualado a 1 más I con tasa nominal anual. Este factor de capitalización sí explica un proceso de capitalización subperiódica porque vemos una tasa fraccionaria. ¿Cuál es la tasa fraccionaria? Es J sub P sobre P. ¿Sí? Hasta aquí todo en el campo entero. Vuelvo de nuevo a meterme en el campo continuo. Cuando yo quiero lograr idéntico monto que capitalizando con tasa entera, tasa nominal anual, es decir, que estaré en esta ordenada que está acá, no sé si se ve la flechita, pero intento marcar la ordenada en 1 hasta lograr el monto con tasa entera, tasa nominal. Ahora, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es achicar los subperíodos dentro del análisis de esta curva y hacerlo lo más chiquititos posibles. Estos subperíodos son instantáneos. ¿Y qué voy a lograr? Voy a lograr capitalizar en forma continua, en forma instantánea, y lograr idéntico monto que con la tasa nominal o con el factor de capitalización 1 más I. De tal forma que yo estoy explicando de dos formas diferentes la capitalización instantánea. Con la teoría general del interés, al decir que cada vez que tengo mayor número de subperiodos, voy a obtener un monto mayor con el que obtengo 1 más I', que es la tasa efectiva instantánea, que es la lógica, pero luego cambié el razonamiento. ¿Cuál fue el razonamiento que yo tengo ahora? Es que quiero conseguir el mismo monto que logro con la tasa periódica, tasa nominal anual, con capitalización subperiódica y con capitalización instantánea. Entonces, ahí estaría la diferenciación de lo que yo obtengo capitalizando en forma continua, ¿sí?, con la teoría general del interés, y después forzando el razonamiento para que capitalizando en forma continua o instantánea me dé idéntico monto que con la tasa nominal. ¿Y cuál tasa voy a emplear? Voy a emplear la tasa delta, que no va a ser otra cosa, el factor de capitalización que E a la delta. Y esta era la famosa tasa neperiana que me permitía capitalizar en forma instantánea, pero bajo la curva de la tasa nominal. No sé si esto, María, explica, aclara un poquitito cuáles son los dos pensamientos que tenemos y que necesariamente debemos verlos así. Esto se debe ver en forma aislada uno de otro. No tiene lógica hacerlo juntamente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la teoría del crecimiento bajo la teoría del interés y otra cosa es trabajar todo bajo la curva de la tasa nominal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Te quedó alguna duda o he ido muy rápido? Porque en mi ansiedad de explicar por ahí voy muy rápido, ¿no? La teoría general del interés, eso lo podría volver a explicar, y me quedó como que, o sea, trabajo Sí. subperiódicamente, pero, o sea, lo de la tasa neperiana sí lo entendí, perfecto. La primera, no tanto. Sí, yo te cuento algo. La idea de la teoría general del interés, como le explica nuestra cátedra, porque hay varias explicaciones, ¿no? Hay cátedras que directamente no entienden lo que es la periodicidad, no entienden lo que es la instantaneidad y trabajan todo bajo la curva de la tasa nominal. Todo bajo la curva de la tasa nominal. Significa que están trabajando con el recuadro que está más abajo. Es decir, esta igualdad que está acá es lo único que ven. Yo personalmente no entiendo esto, los docentes que están en la cátedra no entienden esto. Nosotros entendemos y vamos a defender que la teoría general del interés surge con la colocación de un peso, capitalizándolo en forma entera durante un periodo y logrando un monto. Y si realmente
nosotros no capitalizamos en forma entera, queremos capitalizar en forma subperiódica, vamos a lograr un monto superior. Y si no queremos capitalizar en forma subperiódica dentro del campo discreto, vamos a capitalizar en forma instantánea y vamos a lograr un monto muy superior a los dos anteriores. Eso está visto en el gráfico. Eso explica la teoría general del interés y la posibilidad de generar un crecimiento continuo de los montos o del capital colocado al inicio. ¿Por qué digo crecimiento continuo de los montos? Porque si yo trabajo con la tasa entera, tengo un monto con tasa entera. Si trabajo con capitalización subperiódica, tengo un monto muy superior, y si trabajo con capitalización instantánea, otro monto mucho más grande. ¿Eso se entiende, María? Sí. Ahora viendo la gráfica y escuchándolo, sí lo entendí. Fantástico. La otra teoría, la otra forma de ver esto, que habla de un análisis teórico, porque no es un análisis práctico, habla de que la teoría del interés solo se desenvuelve bajo la primera curva y no existen las otras dos curvas que están más arriba. Por eso explicamos que de un factor de capitalización con tasa nominal logremos idéntico monto, que esto no concuerda con la teoría general del interés, que capitalizando en forma subperiódica, y idéntico monto que capitalizando en forma instantánea. Vos fíjate que estas tres igualdades de los factores de capitalización enteros, fraccionarios e instantáneos nos dan mismo monto. O sea, para mí no tiene lógica como teoría general del interés. Así que esto me lleva a mí a que explicárselos dentro de dos parámetros diferentes que no se unen nunca, que no tienen una unión. Pero son dos formas de ver lo que es la teoría del interés, y nosotros nos quedamos en la cátedra con el crecimiento continuo de los capitales en el tiempo. Nosotros le llamamos fluir de capitales en el tiempo, y que es lo más lógico y es lo que sucede en la realidad. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí, ya sí, quedó todo claro. Fantástico, fantástico. Gracias. No sé si es que hay alguna otra preguntita. Profe, eso yo le quería hacer una pregunta sobre Sí, la tasa. Alejandro, adelante. El otro día yo estuve de curioso viendo las tasas nominales de varios bancos. Qué bueno, me parece genial, Alejandro, su curiosidad. Una de las cosas que encontré, que no sé si eso refleja la idea de la tasa equivalente, es que en uno de los bancos, que bueno, no era de acá, por eso eran las tasas mucho más bajas, había una tasa efectiva anual y después varias tasas nominales, pero si uno hacía el cálculo con la tasa nominal trimestral, con la cuatrimestral, con cualquiera, llegaba a la misma tasa efectiva. ¿Eso sería lo que refleja la tasa equivalente? Mirá, yo te cuento algo. Lo que pasa es que las tasas nominales que te explican los bancos, en todos los casos, como están a tiempos diferentes, la tasa efectiva va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque la rentabilidad prometida en un año es exactamente la misma. O sea que eso explicaría el rendimiento de una inversión, sea cual fuera el tiempo, en un año. ¿Se entiende? Pero eso no explica la tasa equivalente, porque normalmente el banco lo que hace es darnos a nosotros la posibilidad de trabajar siempre en un periodo de tiempo entero. Ellos no trabajan en forma fraccionaria, salvo algún contrato en particular. Perdón, no sé si quedó claro, le voy a dar la bienvenida al profesor Daniel Levín, que está con nosotros, forma parte de la cátedra, ustedes ya lo conocen. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Nicolás. Estamos ya desarrollando algunas cuestiones, algunas dudas con respecto a la clase de consulta de hoy. Bueno, sí, veo que han estado investigando un poco. Sí, por supuesto. Yo estoy feliz porque hay dudas. Eso significa que han estado estudiando, investigando y viendo esto. Yo pido perdón que no te haya dado el ingreso antes. Lo que pasa es que estaba compartiendo una pantalla y no vi que estabas en la sala de espera. Mil disculpas. No, por favor. Alejandro, yo no sé si quedó clara
la explicación que te di al respecto de las tasas. Sí, me quedó una sola duda, que eso es lo último que dijo, de que los bancos no dan con periodos más chicos, o sea que los bancos no permiten hacer una capitalización reducida, vamos a decir, o sea, en un año Mira, capitalizar 3 veces, por ejemplo. Sí, yo te cuento algo. Lo que es normal en los bancos es trabajar en forma entera, de punto a punto. Esa es una pelea que tuve yo siempre con la gente de los bancos, pero bueno, lo hacen para tratar de que nosotros hagamos renovaciones sucesivas y sí podemos hacer operaciones más chicas, pero los bancos nos invitan a imponer un determinado capital en un determinado tiempo. El profesor Levin lo explicaba bien en la clase anterior, diciendo de que las opciones que nos dan siempre son de corto plazo últimamente, ante la imposibilidad de poder prever qué va a suceder financieramente de acá a 2 o 3 meses. Sí nos dan opciones, sin lugar a dudas. Lo normal es que nosotros tomemos una operación y esa operación, supongamos, te digan que la tasa efectiva anual para una operación es de tantos pesos, pero para operaciones de 30 días, ¿sí? O de 60 días, nos están dando el rendimiento, o bien nos pueden llegar a informar la tasa nominal anual para una operación en particular, para una operación de 30 días, para una operación de 40 días, para una operación de 45 días, pero puntualmente es eso. O sea, que no capitalizan, esa es la idea, ¿sí? No sé si quedó claro, Alejandro, eso. Sí, creo que sí. O sea, sería como que ellos nos dan a tiempos chicos y nosotros somos los que tenemos que decidir si capitalizamos de nuevo, volviendo a meter la plata con los intereses. Correctísimo. Ese pensamiento es correctísimo. Es decir, vencido el plazo fijo, lo vuelvo a imponer de nuevo. Y en una de esas, sí te quiero dejar claro, una de esas, la mayoría de las veces, sucede que cuando vuelvo a imponer, las condiciones son diferentes. Yo estoy seguro que al reimponer el capital más los intereses, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la tasa ha variado, que no es la misma tasa. De eso estoy seguro. Gracias, profe. No, de nada, Alejandro. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? También, si es que no existen más consultas o dudas, en cuanto a la parte teórica, me gustaría saber si necesitan que le expliquemos algún otro tema, o hay dudas sobre un tema en particular. Lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes. Me gustaría que habiliten los micrófonos y pudiéramos conversar, porque somos pocos, no hay ningún problema. Profe, Sí, te escucho, María. cuando habla de límites de la tasa efectiva y de la tasa convertible, creo, ahí es como que es una vinculación entre el campo discreto y el continuo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo estás viendo muy bien a eso. Es decir, cuando hablamos de los límites, ¿qué es lo que hacemos? Estamos yendo hacia los extremos, por decirlo así, cuando la tasa efectiva se aproxima, ¿sí?, al campo continuo, y cuando la tasa efectiva se aproxima a la capitalización discreta. Esa es la realidad. ¿Y hacia dónde va uno u otro? No sé si eso te explica, o querés que te expliquemos puntualmente cómo se hace en cada lado. De todas maneras, No, en mi librito sí está, lo ¿no? entiendo, sí lo entiendo, pero como en el programa están medio separados, no sabía si cuando habla de la vinculación del campo discreto con el campo continuo, en las Filminas habla de la tasa neperiana, entonces quería saber si los límites también entrarían ahí.
Sí, cuando nosotros hablamos de la vinculación entre el campo continuo y el campo discreto, hacemos alusión al mismo problemita que hemos estado conversando hace un ratito. Es decir, hablamos de ese otro punto de vista de explicar la teoría del interés sabiendo de que la parte entera, la parte fraccionaria y la parte continua me dan idéntico monto que la tasa de interés entera o tasa nominal anual. Es decir, cuando nosotros capitalizamos en forma entera, después logramos capitalizar en forma subperiódica, achicando cada uno de los tiempos de capitalización, y luego decimos que hacemos ese subperiodo tan chiquitito que está dentro de cada instante, ahí estamos explicando cómo vamos del campo entero y discreto al campo continuo. Y podemos hacer la explicación al revés, es decir, del campo continuo, analizando la tasa neperiana, cómo llegamos a una capitalización discreta entera. Es decir, es explicar esa sucesión de igualdades de factores de capitalización. No sé, Daniel, si querés acotar alguna otra cosa más. No, lo que siempre hay que tener presente es que si estamos con tasa equivalente, la igualdad final va a ser siempre, digamos, 1 más I. ¿Sí? O sea, cualquiera fuese la frecuencia de capitalización, ya sea, digamos, que esta frecuencia tienda a infinito o que tienda a 1, siempre el valor final va a ser igual a 1 más I. Claro, yo creo, María, que la explicación del profesor Levin es genial, porque él se paró en el medio y habla de tasa equivalente. ¿Qué significa? Que estamos capitalizando en forma subperiódica. Entonces, si tendemos a una capitalización con infinitos subperiodos, vamos a tender a lo que es el campo continuo, y si vamos para el otro lado, es decir, en vez de tener capitalización subperiódica, capitalizamos en el periodo, estamos trabajando con capitalización entera, tasa entera, que no es otra cosa más que la tasa nominal anual. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, lo entendí. Gracias. Me interesaría saber si quedó claro que eso es importante, porque para eso estamos, ¿no? ¿Tenemos Profe, alguna otra pregunta? Sí, perdón, profe, alguien habló. ¿podría Sí, el profesor Levin repetir lo que dijo? Porque se me entrecortó y no lo pude escuchar muy bien. sí, cómo no, Lucero, ya te lo explica de nuevo. No, Gracias. lo que decimos que cuando usamos tasa equivalente de interés, siempre la igualdad final es igual a 1 más I, independientemente de la cantidad de su periodo. Si ese subperiodo, supongamos 2 semestres o 4 trimestres, supongamos que estemos tomando un año, siempre el valor final va a ser 1 más I. Ahora, en el caso específico de la capitalización continua, ese valor de M en realidad tiende a infinito, ¿sí? O sea, vamos a tener infinitas capitalizaciones subperiódicas dentro del periodo. Pero de igual manera va a dar siempre igual a 1 más I. Porque ese es, digamos, el requisito básico y, digamos, único prácticamente para que una tasa sea equivalente, ¿sí? El Lucero, no sé si es que se Sí, ahí entendió. la terminé de comprender. Tenía la misma duda que mi compañera y ya lo acabo de anotar en mis teorías Fantástico, con la fantástico, a mí me aclaración. parece muy bien. Si Excelente no, aclaración. sí, bueno, si no, iba a compartir de nuevo la pantalla que estábamos analizando hace un rato, donde se veía gráficamente lo que explicó el profesor Levin. Fantástico, me alegra Profe, que se haya y entendido. ahí Sí. usted le podría agregar como un ejemplo, porque yo algunas veces las teorías las entiendo con ejemplos prácticos más o menos. Mira, a niveles de ejemplo, creo yo que lo van a ver todo en la parte práctica. De todas maneras, creo que esto es muy sencillo. Es muy sencillo. El ejemplo sería, suponte, yo quiero realizar un plazo fijo. Impongo 100 pesos. Lo voy a imponer durante un año. Dije durante un año,
¿Qué definí periodo? ¿Cuál sería el factor de capitalización para esta operación, Lucero? ¿Vos te imaginás? Como profe estaba anotando lo que estaba diciendo. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que acá como no nos vemos, ¿viste? Entonces por ahí yo creo que todos están prestando atención y por ahí nos escapamos algunas cositas. Yo dije, el ejemplo es hacer un plazo fijo, imponer 100 pesos durante un año. ¿Cuál sería el factor de capitalización? Perdón, no digamos 100 pesos, digamos un peso para simplificar la herramienta de trabajo, que no es otra cosa más que la ecuación que va a capitalizar estos 100 pesos, este peso durante un año. ¿Cuál sería el factor de capitalización? 1 más i. Perfecto. ¿Por qué 1 más i? Porque decimos un año, un periodo, usamos tasa periódica, ¿sí? Sí. Esa tasa periódica es la tasa nominal anual. Ahora, el mismo ejemplo, impongo un peso, lo único que quiero hacer es lograr idéntico capital que con la tasa nominal, pero quiero imponerlo durante 12 meses en 12 subperíodos. ¿Cuál es el periodo? El año. El subperíodo sería el mes. ¿Cuál sería la herramienta que tendríamos que usar como factor de capitalización para lograr el monto? El 1 más i dividido en los 12 meses con el tiempo al que queremos capitalizarlo. Claro, ahora me gustaría que ese 1 más i que vos le llamás, me gustaría que me definas qué tasa es. ¿Es la tasa proporcional o es Sí, la sería la tasa? tasa proporcional, tendría que ser. Claro, si aplico la tasa proporcional, no me va a dar el mismo monto que con el factor de capitalización 1 más i. Porque si yo aplico Ah, la tasa proporcional, saltaría de curva. ¿Te acordás que esa era la teoría del interés que sí, estábamos explicando? Ahora lo que sí, sí. queremos hacer es dar un ejemplo de lo que estábamos analizando hace rato, que todos los montos sean iguales. ¿Cuál Entonces sería la? tendría, entonces tendría que ser la efectiva. No, No, la no, porque equivalente. ahí estaría. La equivalente. Eso, porque si Ya, yo hablo de ya. efectiva, estoy logrando la igualdad con la tasa proporcional, igualdad de factores de capitalización, con tasa proporcional y tasa efectiva. Estoy encima de esa curva. Quiero estar en la misma curva de la tasa nominal. Es Ah, perfecto lo claro, que claro. Es dijiste. que todavía me confunde la terminología del equivalente con la convertible. Todavía tengo que terminar de estudiarlas bien, porque las tengo anotadas, las definiciones, sus fórmulas, todo, pero todavía no hice ese estudio a fondo de saber identificarlas. Mil Fantástico, pero disculpas, vamos profe. bien. Sí, sí, sí. Vamos bien con el ejemplo, porque ya dijimos 1 más i, dijimos 1 más la tasa equivalente, y como la tasa equivalente no tiene la forma de una fraccionaria, vamos a usar la convertible, ¿sí? Y me va a Sí. dar igual el monto. Perfecto. Y ahora si yo quiero capitalizar, que me dé idéntico monto que estos dos factores, y quiero capitalizar en forma continua, ¿cómo hago? Utilizo la convertible, la de trabajo. Utiliza, correcto, utilizar la convertible, pero ¿cómo llego al campo continuo? El modelo Eh, del campo continuo, ¿cuál era? Era E a la delta, ¿no? ¿Sí? sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago? Le Ah, aplico límite a la convertible, perdón, le aplico límite al factor de capitalización con tasa convertible cuando M, es decir, cuando los subperiodos tienden a infinito, y logro E a la delta. Y todos estos montos en tasa entera, tasa convertible o tasa de campo continuo, estoy logrando el mismo monto, ¿sí? con el límite yo te termino de igualar a los tres. Perfecto. Cuando yo aplico el límite a la tasa convertible, al factor de Claro, sí. capitalización con tasa convertible, el límite cuando m tiende a infinito de 1 más j sub m sobre m elevado a la m, Igual a la ¿sí? M. Sí, Y esto sí, me sí, va sí. a dar igual a e a la delta. Y e a la delta va a ser el monto exactamente igual que 1 más i. Ah, listo. Y ahí está el Perfecto. ejemplo, ahí está el ejemplo, ¿sí? Sí. De todas maneras, hay varios ejemplos que ya los van a tocar en la parte práctica, ¿no? Sí, porque yo cuando lo leía en los casos, yo el cuatrimestre pasado, el año pasado la hice,
y en ese momento todavía no sabía reconocer cuándo era una tasa equivalente, cuándo era una convertir en la parte práctica, pero ahora creo que sí, ya estaría más centrada para poder reconocerla, porque eso a mí siempre me mareaba, tratar de reconocerla, porque en los trabajos prácticos más que nada veía que se presentaban, y en uno que otro adicional creo que lo había visto que se presentaba, pero después casi no, pero a mí me interesa entenderlas y saber reconocerlas al momento en que se me las presenten. Claro, es fundamental. A mí me alegra que ya llegó ese periodo en el que puedo llegar a reconocer las tasas y para qué sirven. Es importante, es muy importante. Yo creo que, bueno, me alegra saber de que estás en ese proceso y que ya las reconoces. Eso es muy importante, porque esta es la base de toda la materia. ¿Hay alguna otra consulta? Pregunta, duda. No sé si quieren que aclaremos algún otro tema, que profundicemos o algún tema que les haya quedado no muy claro. De todas maneras, yo les cuento que nos encontramos el día lunes, como siempre, a las 18 horas y continuaremos con las consultas unos minutitos y ya nos meteremos en lo que es teoría del descuento para seguir avanzando en la planificación de la materia. Si tienen dudas, me gustaría que hagan las consultas y de esa forma seguimos dialogando sobre la materia cálculo financiero, que es lo que nos aboca hoy. Bueno, veo que no hay mayores dudas o mayores preguntas. Yo agradezco la participación de ustedes porque me da la pauta que han leído, que están preocupados y que vamos avanzando. Eso es muy bueno. Y yo los motivo para que en las próximas clases de consulta anoten las dudas y vamos trabajando con mayor dinámica y vamos salvando esas dudas con el objetivo de tratar de comprender todos los temas de la materia, que eso es importante. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias por estar. Yo suspendería la clase acá. En caso de que tengan dudas, bueno, seguiremos y si no, yo me despediría. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, pregunta? Yo tengo, profe, pero son como, no serían muy casos prácticos, pero son pequeñas conclusiones de los casos adicionales que no sé dónde sumar a las tasas de mi rendimiento una obtención de una utilidad, pero es una sola pregunta nomás que tengo. Iba a preguntar eso hoy, pero no sabía si iban a estar los profes de práctica. A mí me No sé gustaría si... que se la hagas. Yo te puedo explicar teóricamente o verbalmente dónde está la cuestión en cada práctico, no hay ningún problema, pero los profesores de práctica van a implementar 2 clases de consulta la semana que viene. Cada uno de los equipos va a implementar esas clases y va a ser mucho mejor que te lo expliquen ellos y te explico por qué. Porque van a compartir el caso práctico específico y el desarrollo te lo van a mostrar en la pantalla, que eso creo que va a ser más fácil de entender. Si querés que lo charlemos así verbalmente, ya no hay ningún problema. O sea, Sí, estamos a sí, disposición tuya. sí. Lo aprovecho ahora usted. Sí, Dice sí, el sí. caso, dice, ante la necesidad de realizar una inversión alternativa, un empresario vende un certificado en plazo fijo, en 10.000 pesos. Yo entiendo que ese 10.000 pesos es mi monto final. Bien, porque dice que vende certificado a plazo fijo de 10.000 transcurrido 3 meses desde su emisión. Dice, se sabe que le restan 6 meses de capitalización y que el rendimiento... Sí, Lucero, sí, profe. el enunciado dice que la persona lo venda a 10.000. No dice que el certificado a su Ah, vencimiento valga 10.000. No dice eso. Lo que dice es que lo venda a 10.000. ¿Cuándo? Creo que te entendí 3 meses antes de su vencimiento. claro. Pero ¿cuándo lo está vendiendo? Lo está vendiendo 3 meses antes de que venza y a un valor de 10.000. ¿Ok? Sí. Bien.
Sí, porque de ahí no me dan más datos, digamos, no tengo más monto ni nada, y me dan las tasas vigentes, me dan las tasas pactadas, y me dice que busque el precio de venta del certificado teniendo en cuenta que el vendedor desea obtener una utilidad de un 5% por esta operación. Bueno, Perfecto. Ese 5% no sabía si sumarle a mi pactada o a mi vigente. No. Yo te comento algo, Lucero. Tratemos, como dice el profesor Levin, de identificar el problema. Hay un plazo fijo que Sí. está ya colocado ese dinero a un tiempo que no escuché cuál era el tiempo, no sé si son 3 meses. Ya habían pasado 3 meses y faltaban unos 6 meses más, o sea que el plazo fijo es de 9 meses. Perfecto. ¿Y te dan cuánto has colocado del capital o te dicen cuánto es el plazo fijo total? No, me dice que cuando le dije a un empresario, ven un certificado de plazo fijo de 10.000 y no me da más montos, no tengo ningún otro tipo de monto. ¿Dice que lo quiere vender a 10.000 o le ofrecen 10.000 o es el valor del plazo fijo 10.000? Ahí dice, un empresario vende un certificado de plazo fijo de 10.000. Ah, de 10.000. Ya, yo Entonces, por el eso plazo entendía que era el fijo, monto. claro, ese es el monto. ¿Cuál es el Ah, monto? El monto del certificado a los 9 meses. ¿Se entiende? sí, sí, Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo calcular el precio de venta o lo que nosotros llamamos en la parte práctica el precio de equilibrio. Es sí. decir, si yo sé que vale 10.000 pesos en el mes 9, quiero saber cuánto vale ese certificado habiendo transcurrido 3 meses. Es decir, en el periodo 3 tendré que ver cuánto vale. ¿Cómo calculo eso? Lo tengo que calcular con la tasa vigente al momento 3. ¿Se entiende Ah, con eso? la tasa vigente. O sea que yo a mi efectiva, lo tengo graficado todo, este, a mi efectiva de la vigente, yo a este le sumaría ese 5% que quiero obtener más de rendimiento. O sea que yo estaría, de esta parte de la curva, estaría acá, quiero tener un 5% más. Correctísimo. Yo tengo que calcular el punto de equilibrio con la tasa Sí, vigente. Eso tengo que hacer. Y para sí. poder calcular el precio que yo quiero por el certificado o que el empresario quiere, debo aumentarle el 5%. ¿Sí? Ah, ahí Estoy está. viendo, estoy viendo tu pantalla y el gráfico realmente es eso. Faltaría que vos grafiques la ordenada en 9 y tenés la ordenada en 3 y vamos a ver la tasa efectiva vigente. Eso es, la tasa efectiva vigente es mayor que la tasa del plazo fijo. Claro, no, la tasa pactada es mayor a la tasa vigente, por ende el precio de equilibrio está por arriba de la curva de capitalización. Por eso acá tenía yo el precio de equilibrio arriba de la curva de capitalización. Esta sería mi curva de capitalización Sí, y esta sí, sería mi curva de... Ay, se me va el nombre. sí, esa es la curva que tendría que capitalizar supuestamente con la nueva tasa. Claro, Sí. entonces yo estaría aumentando de valor o estaría hasta aumentando. Ah, yo estaría haciendo esto. Si la tasa Todavía. vigente es menor, evidentemente que puedo pedir más por mi plazo fijo, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque tuve la capacidad de contratar un plazo fijo a una tasa mayor de la que hoy tengo al momento 3. Es correcto. Y si te preguntan cuánto es el valor que vos tendrías o que quisiera vender el empresario, va a ser al valor actual que calculaste al momento 3 o precio de equilibrio al momento 3 más un 5%. ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profe? Claro, el planteo te decía de que el empresario quiere obtener una utilidad 5% mayor sobre el precio de venta. ¿Sí? ¿Eso dice? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, el precio de venta que vos vas a calcular va a ser calcular con la tasa vigente el valor Sí, del plazo fijo al momento sí, 3. sí. Bueno, a eso Bien. le vas a aumentar 1,05. Ah, ¿Sí? a Que va a eso. ser un 5% más. O es lo mismo, saca el 5% y se lo sumás, ¿no? En vez de hacer Sí. 1,05. Ah, Ese va a bueno. ser el precio de venta.
Después la conclusión es si realmente existe alguien en el mercado que te quiera pagar ese valor que pretende el empresario. Porque lo Sí, normal es que nadie pague por encima de la del tasa valor, vigente, sí, del claro, valor logrado con la tasa vigente. Correctísimo, Lucero. sí, correcto. Sí, sí, le entiendo ahí, profe. Sí, yo siempre decía que sería el precio máximo o un valor inferior a este precio de equilibrio. Siempre ponía mis Sí. conclusiones de esa manera. Ah, entonces sí, estaba bien entendido. Ah, bien, bien. Ahora sí. Profe, Sí, sí te ¿el escucho, María. 5% le aumento a la tasa vigente o al precio de equilibrio que saqué? Parece que dijera al precio de equilibrio, no dice a la tasa, ¿no? No sé, no lo tengo al enunciado, perdón. Me gustaría que lo vuelvan a leer de nuevo y vemos Dice a qué se refiere. el completo o lo que quiere que No, encuentre. no, es que en la parte que dice que quiere lograr un precio de, ¿cómo dice? Ah, el precio de venta del certificado tiene en cuenta que el vendedor desea obtener una utilidad de un 5% por esta operación. Claro, un 5% sobre el precio de equilibrio, ¿se entiende eso? No dice un 5% más sobre los intereses. No lo dice. No sé Ya, si ya. así lo interpretan ustedes. Yo lo entendía como, cuando decía la utilidad, yo decía, bueno, como siempre le aumenta la tasa, pero si lo pongo de ese lado, sí tendría que ser una utilidad del precio de equilibrio que yo encontré a ese aumentarle un 5%. Claro, yo creo que eso es lo que pretende el caso. Sea, pero yo me acuerdo haberlo preguntado el año pasado y me lo habían Sí, planteado así, ya haciendo con María, porque lo hago con ella, y sí, Facundo, llegamos a la conclusión de que no nos parecía un valor acorde a lo que queríamos encontrar. No nos daba algo que sea entendible, más o menos el monto. No nos cerraba. Entonces, por eso entramos a divagar y ahí está, que quería hacer esta pregunta, pero no sabía que iba a ser solamente día de teoría. claro, yo te cuento que depende del enunciado. O sea, si dice que quiere lograr un 5% más de intereses, tendré que plantear eso. Pero si dice que Ah, quiere lograr un 5% más de utilidad utilidad. sobre el valor, ya está. Le pongo sobre el valor, no hay ningún problema, ¿sí? Por Bien, eso bien. yo siempre digo, y el consejo está en la parte práctica, en leer con detenimiento el enunciado para solo hacer lo que se pide en el enunciado, ¿sí? Sí, listo, profe. Gracias. Muchas gracias. No, de nada, Lucero. No sé si queda alguna otra duda, otra consulta. Bueno, si no hay otra duda, yo les agradezco infinitamente la presencia. Me encanta que estén estudiando, que estén investigando, que se preocupen por avanzar en la materia. Ya nos veremos el lunes a las 18 horas. Entonces, gracias, profesor Levin, por la presencia. Gracias a los alumnos. Todos tengan un buen fin de semana y nos encontramos el día lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Nos Gracias, vemos. Chao, profe, hasta hasta luego. luego. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, gracias. Chao.